Muy buenas noches, amada iglesia, amigos que nos ven a través de la internet. Sean todos bienvenidos al culto de hoy domingo por la noche. Damos gracias al Señor porque nuevamente nos podemos reunir en el Espíritu para adorar, para alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con estas hermosas alabanzas que se han escogido para alabar y glorificar al Señor el día de hoy. Vamos a cantar primeramente el himno número 136. Hoy es Navidad. Les invitamos para que nos gocemos y nos alegremos cantando y adorando al Señor. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré. En este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Amén, gloria al Señor. Cantamos con gozo, sé que ustedes también allá en sus hogares están cantando con el mismo gozo que nosotros aquí. Vamos también a tener esta hermosa alabanza, Brilla Jesús, que podamos, amados hermanos, mostrar a Cristo a través de nuestras vidas cada día. Que esa obra preciosa que Él hizo en la cruz, la mostremos con gratitud a este mundo que tanto necesita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Brilla Jesús. Dios, la luz de tu amor brillando está en el medio de las tinieblas. Cristo, tú eres la luz de este mundo, tu verdad revelada nos libra. Brilla en mí, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Espíritu, arde en nuestro ser, fluyando quier, ríos de gracia y misericordia, manda poder y que venga la luz. Tu santa presencia vengo, de la sombra tu luz radiante. Puedo entrar a través de la sangre, pruébame y consume mi oscuridad. Brilla en mí, brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Espíritu, arde en nuestro ser, fluyando quier, ríos de gracia y misericordia, manda poder y que venga la luz. Contemplando tu faz brillante, nuestros rostros dan tu imagen, transformados de gloria en gloria, nuestras vidas reflejan tu historia. Brilla en mí, brilla
brilla Jesús, reflejando la luz del Padre. Espíritu, arde en nuestro ser, fluyando quier, Dios de gracia y misericordia, manda poder y que venga la luz. Amén, gloria al Señor, que así sea. López, el director de las alabanzas en la iglesia, él siempre está involucrado en los servicios en la noche, pero es la primera vez que le incluimos en este tiempo de oración y avisos. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Algo nuevo y muy bonito. Realmente cuando lo veo desde la casa veo algo que muy agradable, realmente, el poder tener este tiempo de oración con algunos hermanos de la iglesia. Así es. Gracias por la invitación, pastor. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Y a ver, muchas necesidades que tenemos que orar por la iglesia en sentido general y también por los hermanos de la iglesia. Tenemos salud, ¿verdad? Varios hermanos con cáncer en la iglesia. Vamos a orar para que Dios complete su obra de sanidad en ellos, como lo ha hecho siempre en nuestra iglesia. En estas circunstancias, Dios siempre ha obrado y Dios siempre ha contestado la oración de su pueblo. Así que sigamos orando por los hermanos con cáncer, hermanos también con otras dolencias, otras necesidades de salud. Vamos a orar para que Dios también haga su obra de sanidad en ellos. También, a ver, vamos a dar gracias a Dios por el colegio de la iglesia, porque el Señor nos ha ayudado y la semana pasada pudimos concluir este primer periodo o la primera parte de este año escolar, y realmente ha sido un reto. Y tú como esposo, ¿verdad? Y padre, ¿verdad? Tu esposa es una de nuestras maestras, la hermana Gisedi, y tu hijo, ¿verdad? Gabriel, que es estudiante. ¿Cómo tú has visto como padre y como esposo lo que Dios ha hecho a través de nuestro colegio en este tiempo? No, la verdad, pastor, que Dios ha dado mucha sabiduría y gracia a las autoridades del colegio, a la directora, a Pedrito, a todos y a todos los maestros, a todo el personal administrativo, todo el que está involucrado para que hagan esta obra que ellos están haciendo. Realmente es hermoso. Yo que veo a Gabriel tomando sus clases, veo a mi esposa preparando esas clases. La verdad que doy gracias a Dios por lo que el colegio ha podido hacer en favor de los niños, que son los que están necesitados de que no se interrumpa su aprendizaje y este año escolar. Amén, así es. Debemos seguir orando para que el Señor pues siga obrando a través de nuestro colegio. También tenemos muchas necesidades de matrimonios de la iglesia, con situaciones, con conflictos, dificultades. Debemos orar para que Dios traiga armonía, sosiego, y que podamos ver a Dios darle la victoria a cada uno de los matrimonios de nuestra iglesia. Esta tarde concluyó el retiro de matrimonios y sabemos que las enseñanzas que los matrimonios de la iglesia que asistieron recibieron, yo sé que Dios la va a usar para seguir obrando en cada uno de los matrimonios. Así que ora a ver también por los matrimonios de nuestra iglesia, Dios dé la victoria, y también sigamos orando por los cultos de la iglesia para que Dios siga obrando a través de los cultos virtuales, a través de los cultos presenciales los domingos, y podamos ver más hermanos integrarse a los cultos y también almas ser salvas, sea de forma presencial o de forma virtual. Pero queremos ver a Dios seguir obrando a través de nuestros cultos. Así que, hermano Abel, ora al Señor por estas necesidades para que Dios pues obre en cada una de ellas. Amén, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, Dios bendito, Dios eterno, y Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para bendecirte, para alabarte, Señor, para adorarte, para darte gracias, oh Dios, por permitirnos ser tus hijos y poder, mi Dios, venir a tu presencia a orar, a suplicarte, a aclamarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario,
su sangre derramada allí por nosotros, la cual nos da ahora libre acceso a tu trono de gracia, Señor. Como nos dice tu palabra, para hallar gracia y alcanzar la misericordia para el oportuno socorro, Señor. Nosotros venimos y presentamos delante de ti, Señor, a los hermanos con problemas de cáncer, de salud, Padre. Imploramos, Señor, que tu gracia sea con cada uno de ellos, Señor, que tú le visites con tu poder, Señor. Oh Padre, mira a Sergio Roque, el hermano Mego, la hermana Vilma Porras, Miguel Ángeles, Olimpia, Señor. Dios, obra sanidad poderosa, Señor. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, Señor, para el cual no hay nada imposible ni difícil de hacer, como nos dice tu palabra. Confiamos, Señor, en que tú has de dar la victoria, Señor, como nos dice tu palabra. Tú llevaste, Señor, allí en la cruz nuestras dolencias y nuestras enfermedades, oh Dios. Amado Padre, oramos, Señor, por los mayorcitos de nuestra iglesia. Mira al hermano Basilio Rondón, el hermano José Sánchez, la hermana Gladys Rondón, Hilda Nieve, Olimpia, Josefina, Antonia, Dorca, Carmen. Señor, glorifícate, Padre. Visítales, Dios. Susténtales, Señor. Provéele para toda necesidad que ellos ahora en este mismo momento tengan, Señor. Tú eres el Dios que nos bendice, Padre. Nosotros clamamos a ti para que aún en la vejez, como nos dice tu palabra, Señor, estos hermanos ancianos puedan fructificar, Señor. Que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú les llenes de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, oh Dios. Oramos también, Señor, presentamos los matrimonios de nuestra amada iglesia que tienen problemas, que están batallando, que tienen conflictos, Señor. Tú eres el Dios que libertas. Tú dices tu palabra que has venido a libertar a los cautivos, Señor. Haz tu obra, Padre, en cada matrimonio, Señor. Ayúdanos a deponer espíritu de egoísmo, Señor, de rebeldía, Padre, contra ti. Y danos un espíritu dulce, danos un espíritu humilde, Señor, para venir delante de tu presencia a buscar la gracia y el poder, Padre, para ser transformados y poder ser los esposos y esposas que tú anhelas que seamos, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. Mira nuestras debilidades, Señor. La presentamos delante de ti para que tú, oh Dios, estés obrando conforme a tu gracia y tu poder. Dale, Señor, la victoria, mi Dios. Ayúdales, oh Dios del cielo, que este, Señor, fin de año, mi Dios, puedan ellos venir delante de ti, Señor, para que puedan rendirse a ti y que puedan, Señor, ser saciados de tu gracia, ser saciados de tu palabra, oh Dios. Que puedas tú vencer toda maldad, todo pecado en sus corazones, Señor. Y que tú les ayudes a tener un matrimonio victorioso, Señor. Que cada uno de nosotros, esposas y esposos, Señor, mi Dios, nos podamos rendir a ti, Padre, en total obediencia y vivir una vida de santidad, Señor. Ayuda, Señor, mi Dios. Tú eres poderoso y nosotros estamos confiados, Señor, en la obra de tu gracia y de tu misericordia. Oh Padre Santo. Oramos, Señor, mi Dios, por los cultos de la iglesia, Padre. Imploramos, Señor, que tú animes, Señor, que muevas el corazón, Dios del cielo, de cada hermano y hermana a asistir a los cultos, Señor. Que tú nos ayudes, mi Dios, a entender nuestra necesidad de venir delante de tu presencia a congregarnos como tu palabra nos manda, Señor. Ayúdanos a ser obedientes al mandato tuyo de no dejar de congregarnos, Señor. Obra con poder, Dios, que cada vez que las puertas de esta tu casa sean abiertas, Señor, vengamos con gozo y con gratitud delante de ti y que tú estés obrando edificación, confrontación, Señor, a cada una de nuestras vidas y obre salvación a las almas que lleguen aquí que aún no te conozcan, Señor. Cumple tus propósitos y muévenos, Señor, a ti cada día, Padre. Oramos, Señor, también, Padre bendito, por el crecimiento espiritual y por la santidad de cada uno de nosotros, Señor, de los hermanos de la iglesia, Padre. Imploramos que tú nos ayudes, Señor, a menguar, mi Dios, y que tú puedas crecer cada día en nosotros, que entendamos, oh Dios, la necesidad imperiosa, Señor, que tenemos de ti, mi Dios, de que nada somos apartados de ti, que nada podemos hacer apartados de ti, Señor. Que tú eres aquel Dios que nos fortalece, aquel Dios que nos bendice y nos ayuda, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad a la cual tú nos has llamado, Señor, porque tú eres un Dios santo. Te pertenecemos a ti, tú eres nuestro Salvador.
pero también eres nuestro Señor. Ayúdanos a glorificarte con una vida rendida en total obediencia y santidad a ti, amado Padre. Oramos también, Señor, para que tú deshagas toda obra de Satanás, Señor, y del pecado en la iglesia. Sabemos que, como nos dice tu palabra, oh Dios, las huestes del mal no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. La iglesia te pertenece y tú la cuidas y tú la proteges, Señor. Obra, Padre, con poder. Ayúdanos, Señor, a rendirnos cada día más a ti, Señor. A no amar las cosas de este mundo, a no amar el pecado, a no proveer para los deseos de la carne, Señor, sino a buscar las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas de arriba, Señor, que han de bendecir nuestras vidas y que han de llenar verdaderamente nuestras almas con plena satisfacción en ti, Padre. Ayúdanos, oh Dios, y danos la victoria. Guarda a los pastores, José y Joel Agüero, bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor. Dales la santidad, Señor, dales la salud y dales el poder para que sigan siendo instrumentos de tu gracia siempre, Padre. Gracias por tu misericordia y gracias por este tiempo que nos permites en tu presencia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tremenda oración. Bueno, Abel, creo que hay que invitarte más seguido para que ores con nosotros, porque realmente Dios te usa aún en la oración. Gracias, hermano, por esa tremenda oración. También queremos dar los avisos. Los avisos es que no hay avisos. Ya estamos llegando a las últimas semanas y días de este año 2020 y prácticamente las actividades ya han pasado. Hoy concluyó el retiro de matrimonios y qué bueno que el Señor bendijo ese tiempo, como habíamos orado, y las parejas pudieron pasar un tiempo fuera de la casa, lejos de los niños, para ellos disfrutar y poder aprender a ser mejores esposos. Y qué bueno que el Señor bendijo nuestros matrimonios en el retiro de este año. Recuerden que este miércoles, por causa del toque de queda, no tendremos culto presencial, pero sí virtual, en vivo. Estaremos transmitiendo desde aquí de la iglesia el miércoles a las 8 de la noche nuestro culto de estudio bíblico y oración. No se lo pierda. Con el pastor Agüero estamos estudiando el tema de los atributos de Dios, y Dios pues nos ha enseñado tanto los miércoles a través del pastor Agüero. Así que no deje de sintonizar este próximo miércoles a las 8 de la noche nuestro tiempo de estudio bíblico y oración. El próximo domingo 27 de diciembre tendremos culto regular presencial aquí en la iglesia a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche y en la noche, a las 11 de la mañana, y en la noche, de igual manera, a las 8 de la noche tendremos nuestro último culto nocturno o reflexión vespertina de este año 2020. Y el miércoles siguiente, que sería el último miércoles de este año, el miércoles 30 de diciembre, tendremos nuestro último culto virtual de estudio bíblico y oración de este año 2020. Así que no deje de sintonizar eso. Pero quiero también informar que no tendremos este año actividad de fin de año. No habrá culto para esperar el año aquí el 31, ni tampoco habrá actividad el 1 de enero del próximo año. Así que disfrute con su familia el cierre de año, el fin de año, y que puedan ustedes pasar un buen tiempo. ¿Ustedes qué tienen planificado hacer como familia para el fin de año? Nos vamos a reunir unos pocos realmente allá en la casa y a pasarla tranquilo ahí, pastor. Cenar y el 24, ¿qué van a hacer esta semana? El jueves, el 24. Sí, eso mismo. Vamos a reunirnos unos cuantos de la familia. Somos una familia muy grande. Los hermanos sí, López. Así es. Y vamos ahí a compartir la cena y tener un tiempo, ya que hace mucho tiempo que no nos juntamos. Así es. Vamos a compartir un tiempo ahí. Bueno, hermano, pues nada, le deseamos que disfrute del 24, el 31 en familia, tranquilo en su casa, en su hogar. Y sigamos entonces disfrutando de este tiempo, de este culto nocturno. Dios le bendiga, hermano Abel. Gracias por acompañarnos, no solamente dirigiendo los cánticos, sino también en este tiempo de oración y de aviso. Gracias a usted, pastor. Dios le bendiga.
Sigan disfrutando de este servicio. El Señor les bendiga. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma pobre es, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Abran sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 4, y los versículos del 13 al 17. Santiago 4, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el último párrafo de su famoso poema Invicto, William Ernest Henley escribió lo siguiente: no importa cuán angosta sea la puerta, cuán cargado de castigos esté el rollo, soy el dueño de mi propio destino, soy el capitán exclusivo de mi alma. ¿Será eso cierto, lo que este hombre escribió en ese poema? Yo soy el dueño de mi propio destino, yo soy el capitán exclusivo de mi alma. ¿Somos nosotros los seres humanos realmente los dueños de nuestras vidas, los capitanes exclusivos de nuestras almas? ¿O existe alguien superior a nosotros que dirige providencialmente nuestras vidas y decide cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir? Por eso yo quiero compartir contigo un mensaje que he titulado Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por permitirnos poder adorarte con los cánticos, con las alabanzas. Y ahora Padre, queremos que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros de manera personal e individual. Y que tú Señor nos muestre tu voluntad, nos dé el poder y el deseo de hacerla. Bendice este tiempo de predicación en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos grandes maestros y comentaristas bíblicos que yo frecuentemente consulto antes de preparar un mensaje o una predicación. Uno es el doctor John MacArthur y el otro es el doctor Warren Wiersbe. El doctor MacArthur cree que el propósito del libro de Santiago es que los cristianos comprueben si son o no creyentes verdaderos. Mientras que el doctor Warren Wiersbe cree que el libro de Santiago fue escrito a creyentes verdaderos con el propósito de motivarlos no a comprobar si son cristianos o no, sino a crecer y a madurar en su vida cristiana. El objetivo de Santiago al escribir esta carta es que los cristianos alcancemos la madurez espiritual en todas las áreas importantes de la vida. Y yo concuerdo con el doctor Warren Wiersbe. No creo que el libro de Santiago fue escrito para que los cristianos dudemos o no si somos salvos o como evidencias o características de un creyente verdadero. Yo creo que el libro de Santiago fue escrito a creyentes verdaderos con el objetivo de que puedan ser creyentes maduros. Y ese es el deseo del Señor, que sus hijos podamos madurar, que al pasar el tiempo, al pasar los años, podamos crecer cada día más a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso Santiago comienza en el capítulo 1 de esta epístola animando a los creyentes a gozarse cuando se encuentren en alguna prueba o alguna situación difícil en la vida. Quizá para usted sea algo impactante que Dios nos exhorte a los creyentes a gozarnos, a regocijarnos cuando nos encontramos en problemas, en situaciones difíciles, en pruebas. La razón por la cual Santiago nos motiva a gozarnos en las pruebas es que él sabe que las pruebas Dios las usa para ayudarnos a los creyentes a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual. Realmente las pruebas, las dificultades de la vida ayudan a la gente a madurar y a crecer más rápido. Yo recuerdo cuando estaba conociendo a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, a Brenda, cuando éramos amigos simplemente, y uno estaba en esa etapa de
mirar potenciales novias, esposas en la iglesia, conociendo jóvenes creyentes en la iglesia, en otras iglesias. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me atrajo a mi esposa era que yo veía que ella tenía una madurez mayor que las demás amigas, las demás jóvenes solteras de la iglesia en aquella época. Y una de las razones por la cual yo vi esa madurez es porque yo sé el trasfondo de mi esposa, yo sé las situaciones difíciles que ella atravesó en su adolescencia y temprano en su juventud, que aceleraron en ella el proceso de madurez en la vida. Así que con 17 años, Brenda tenía la madurez de una joven de 25, de 30 años. Por las situaciones que había vivido en su adolescencia que le ayudaron a madurar antes de tiempo. Y yo creo, hermano, firmemente que las pruebas, Dios las permite para producir en nosotros cosas, para ayudarnos a crecer y a madurar más rápido. Y por eso Santiago, como buen pastor, anima a su grey que estaba en medio de una gran persecución y pruebas y dificultades. Les anima a regocijarse en el Señor, a gozarse en medio de las pruebas, porque el Señor iba a usar ese tiempo difícil en su vida para ayudarles a crecer y a madurar en importantes áreas de la vida, como Santiago presenta la importancia de madurar en la obediencia y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, allá en Santiago capítulo 1. Él también trata acerca de madurar en nuestro trato con el prójimo, en la manera de nosotros relacionarnos con las personas que son diferentes a nosotros, que son de otra clase social o de otra posición económica o de otro estrato de la sociedad. Tenemos que madurar en nuestro trato con nuestro prójimo, tenemos que madurar en nuestro uso de la lengua, en la manera en que nos comunicamos, que hablamos en nuestras casas, en la calle, donde quiera que estemos. Tenemos que madurar en nuestra relación con el mundo. Santiago capítulo 4 habla acerca de eso, de la importancia de madurar en la manera de manejarnos en una sociedad que está cada día más en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Pero también Santiago capítulo 4 nos habla acerca de la importancia de no juzgar a nuestros hermanos en Cristo. Por lo tanto, nos anima también a madurar en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con otros creyentes en Cristo Jesús. Pero aquí en el capítulo 4 y al final ya de este capítulo, en versículos 13 al 17, Santiago también nos va a animar a madurar en otra área muy importante de la vida, y es el área del manejo de nuestra vida, de cómo tú y yo estamos dirigiendo, manejando nuestra vida terrenal. Por eso en el versículo 13 encontramos la expresión: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Aquí encontramos personas en la congregación de Santiago que, como ya hemos dicho, estaban dispersos por todo el imperio romano, huyendo por las persecuciones que habían arreciado en contra de la iglesia. Y en estas situaciones en que se encontraban ellos, estaban estas personas planificando cosas que querían hacer, negocios que querían lograr, y realmente no hay nada de malo con que los creyentes seamos personas planificadas, personas que establezcamos metas definidas en nuestra vida. No hay nada de malo con ser personas organizadas.
Si usted nota, en el versículo 13 encontramos que estas personas habían planificado todas las cosas que iban a hacer al dedillo. Por ejemplo, encontramos en número 1, ellos planifican el tiempo. Dice ahí, versículo 3, hoy y mañana. Número 2, ellos planifican el lugar. Dice, iremos a tal ciudad. Número 3, ellos planifican la duración. Estaremos allá un año. Número 4, ellos planifican la empresa o negocio a realizar. Dice que iban a traficar en esta ciudad o hacer comercio. Y número 5, ellos planifican el propósito de este viaje, que era ganar. Dice ganaremos, y obviamente se refiere a ganar dinero. Por lo tanto, estas personas se estaban planificando, se estaban organizando su tiempo, planificando lo que iban a hacer. Y no hay nada de malo con ser personas planificadas. De hecho, Jesucristo nos enseña en Lucas 14, 28 al 31, que los creyentes debemos ser personas organizadas, personas planificadas, personas que tengamos metas claras y definidas en la vida. En Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es algo lógico, es algo básico, fundamental. Si tú como ingeniero, como arquitecto quieres edificar un edificio o una casa, primero tienes que sentarte a calcular los gastos para ver si tienes los recursos para completar el proyecto, para terminar la obra. En el versículo 29, él dice, no sea que después que haya puesto el cimiento o la zapata y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. En el versículo 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dios quiere ahorrarnos tiempo, recursos malgastados, quiere ahorrarnos mal testimonio de un creyente que empieza algo y no termina. Yo recuerdo cuando era pequeño que uno de los consejos que mi padre siempre nos daba era que usted debe terminar lo que usted empiece. Si usted comienza a estudiar inglés, tiene que terminar el inglés. Si comienza a estudiar piano, tiene que terminar el piano. Si comienza a estudiar pintura, tiene que terminar la pintura. Cualquier cosa que tú empieces en la vida, debes concluirlo, debes terminarlo. Por lo tanto, es importante, hermano, que usted y yo podamos ser personas íntegras, personas ordenadas, personas planificadas por el testimonio como cristianos que tú y yo debemos dar donde quiera que estemos. Siempre aconsejo a los jóvenes que oren bien a Dios, que se planifiquen a la hora de escoger una carrera, pero si ya empezaron una carrera y ya han invertido años en esa carrera y quizás quieren estudiar otra cosa, siempre les aconsejo que terminen esa carrera, que ya han invertido tiempo, dinero, años, completen esa carrera y después tendrán tiempo para comenzar otra carrera o 2 o 3 carreras más que quieran hacer. Hay tiempo, pero que no dejen nada inconcluso en su vida. Dios mismo es un ser organizado y planificado. Dios es un Dios de orden. Cuando usted y yo vemos allá en Génesis capítulo 1, encontramos a un Dios que todo lo que hace, lo hace hermoso a su tiempo. Es un Dios altamente organizado, altamente planificado. En Hechos capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pedro, predicando ese mensaje evangelístico, dice, hablando acerca de Judas Iscariote, que era el que entregó al Señor Jesucristo,
dijo, y a este, hablando de Jesucristo, perdón, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nuestro Dios es un Dios que no solamente es omnisciente, que conoce el futuro, pero es un Dios que se prepara con antelación, con anticipación a el futuro. Por lo tanto, no hay nada de malo en que estos creyentes se hayan planificado, se hayan organizado. Todo estaba muy bien. El problema estaba en que en sus planes no habían tomado en cuenta algo muy importante. ¿Y qué fue lo que no tomaron en cuenta? Estos creyentes, a la hora de planificar lo que iban a hacer mañana, no tomaron en cuenta algo muy importante. No tomaron en cuenta el futuro. No tomaron en cuenta el futuro. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Es decir, estos creyentes habían planificado, como ya dijimos, el día, hoy y mañana, el lugar, tal ciudad, la duración, un año, el negocio, traficaremos, y el propósito del viaje, ganar dinero, pero no se habían percatado o no habían tomado en cuenta algo muy importante, el futuro. El futuro es incierto. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Por eso encontramos al principio del versículo 13 la advertencia profética que le hace Santiago a estos creyentes. Le dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Vamos ahora. Esa expresión es una expresión utilizada por los profetas. Allá en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta expresión quiere decir, escuchen bien o presten mucha atención. ¿Por qué? ¿Por qué esta advertencia tan fuerte? Porque el futuro es incierto. El futuro es incierto. Estas personas, estos creyentes, en todos sus planes no tomaron en cuenta algo muy importante. El futuro es incierto. No sabemos lo que será mañana. Esa frase está basada en Proverbios 27:1, que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El futuro ningún ser humano lo conoce. No le crea a las brujas o los brujos, no le crea a los adivinos, ni aún Satanás conoce el futuro completamente. Él conoce lo que Dios ha revelado en su palabra, pero el día y la hora, por ejemplo, dice la Biblia que el día y la hora de cuando Jesús va a regresar a este mundo, ni aún los ángeles del cielo lo conocen, dijo Jesús a sus apóstoles. De manera que las personas, los ángeles, estamos todos limitados en cuanto a nuestro conocimiento del futuro. El futuro nadie lo conoce. Solo Dios conoce el futuro. Hay una frase que dice así. Por lo tanto, estas personas, estos creyentes, habían cometido dos graves errores. El primer error fue no tomar en cuenta el futuro, que es incierto. El segundo error, aún peor, fue no tomar en cuenta a alguien muy importante, que es el Señor. Así que estos creyentes, como ocurre hoy día con muchos creyentes,
que planifican todo lo que van a hacer en el día, que planifican todo lo que van a hacer en la semana, que planifican todo lo que van a hacer en el mes, que planifican todo lo que van a hacer en un año, en 5 años, en 10 años, pero no toman en cuenta algo importante como el futuro, y el futuro es incierto. Pero tampoco toman en cuenta a alguien muy importante en sus vidas, que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. No toman en cuenta al Señor. Y les ocurre como la parábola de el rico insensato que Jesús le contó a sus discípulos allá en Lucas capítulo 12 y los versículos 16 al 20. En Lucas 12, 16 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, y aquí está el pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que Dios quiere evitarnos, hermanos, es que tú y yo caigamos en el mismo error que este rico insensato. Que seamos tenidos como necios. Cuando Dios nos llama a ti y a mí como creyentes a ser sabios y no necios, a andar sabiamente en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. No sabemos lo que va a ser de mañana. Número 2, nuestra vida es frágil. La vida es bien frágil. Dice en Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, la vida es frágil. Es como la neblina que aparece en mañanas frías, y estamos ya en una época de Navidad donde esa brisa navideña, ese frío, a veces en la mañana, bien temprano, aparece esa neblina. Y en lo que usted menos se da cuenta, cuando sale los rayos del sol, esa neblina, se evapora, desaparece como si nunca hubiera existido. Y así es la vida del ser humano. ¿Qué es nuestra vida? Simplemente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para nosotros los seres humanos muchas veces la vida parece larga, pero a la luz de la eternidad la vida es efímera. La vida es corta. Hay una canción cristiana muy hermosa que dice: la vida se va como el viento, se va como se va la niebla fugaz. La vida es fugaz, la vida es frágil, la vida es efímera. Moisés escribió en el Salmo 90, versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Moisés, en aquella época de Moisés, ya por el pecado del hombre, Dios había intencionalmente reducido la edad de los hombres sobre la tierra. Recuerde que en el principio, cuando Dios creó a los seres humanos, los creó primero para vivir eternamente en la tierra, pero por causa del pecado vino la muerte, y la muerte interrumpió el plan original de Dios, que era que el hombre viviera para siempre en esta tierra.
Y luego vemos entonces que los primeros hombres vivían largo tiempo, vivían cientos de años, 800, 900 años, como el caso de Adán, el caso de Matusalén, que vivió 969 años. Eran mucho tiempo de vida en esta tierra, pero Dios, por causa del pecado, dice la Biblia, fue acortando los años. Y ya en la época de Moisés, dice Moisés que la gente, el promedio de vida era 70 años, 80 años. Hoy día, ya por la medicina y los avances, encontramos personas que viven 90 años, 100 años, pero esos son los pocos. Pero una vida de 100 años a la luz de la eternidad no es nada. Cuando comparamos la eternidad de millones y millones de años sin fin. Ciertamente no sabemos lo que va a pasar mañana, o de aquí a una semana, o un mes, o un año, porque el futuro es incierto, porque la vida es frágil. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Ahora, tampoco debemos, hermano, caer en el extremo, como decían los impíos en la Biblia. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es una expresión mundana, es una expresión de gente impía, incrédula, de libertinaje. Como hoy día hay canciones que hablan, yo no sé de mañana, yo lo que sé de hoy. Vamos a vivir al máximo, vamos a hacer y a deshacer hoy porque mañana no sabemos. Y eso es una filosofía mundana para invitar a las personas al libertinaje, a vivir una vida desenfrenada porque mañana el futuro es incierto y hay que vivir el momento, hay que vivir el presente al máximo. Y para ellos vivir el presente al máximo es vivir el presente entregado completamente al pecado. No podemos caer en el libertinaje de este mundo. No podemos caer tampoco en el pesimismo, en el fatalismo de los incrédulos. De que, bueno, total, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay nada que hacer. Todos vamos a ir a la tumba. Por eso entonces, por más que uno se esfuerce, como quiera vamos a morir. Y adquieren entonces una visión muy pesimista y fatalista de la vida. No planifican, no ahorran, no se organizan porque total, mañana moriremos. No podemos caer en esos extremos del libertinaje de este mundo, ni del fatalismo, ni el pesimismo de los incrédulos, porque usted y yo, aunque no tenemos control del futuro ni de nuestras vidas, de lo que va a pasar mañana, pero sí conocemos a aquel que conoce el futuro, que tiene el control del futuro, que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Dios sí controla el futuro. Dios sí tiene control y autoridad sobre la vida y la muerte. En Hechos 17:26 dice la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios en su soberanía ha creado los seres humanos y le ha prefijado de antemano. Dios ha establecido límites a la vida de cada ser humano en este tiempo, en esta vida terrenal. En Lucas 12, 4 al 7, Jesús dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed.
Cuando yo leía hace tiempo este pasaje, pensaba que se refería a el maligno, a Satanás. Y que nos decía, yo pensaba que decía, no temas a los seres humanos, a los hombres, que lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Teme a aquel que puede tomar tu cuerpo y echarlo al infierno. Yo pensaba que hablaba acerca de Satanás, como si Satanás tuviera ese poder, esa autoridad de mandar a la gente al infierno, cuando en realidad este versículo no habla acerca de Satanás, sino del Señor, de Dios. Solo Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte de los seres humanos. Solo Él tiene el poder y la autoridad sobre el destino eterno de cada ser humano sobre esta tierra y de cada ser humano que muere y va a la eternidad. Por eso Jesús dice, no temas a los hombres, teme a Dios, porque Él es el que realmente está a cargo de todo. Él es el que es soberano y tiene control de todas las cosas en esta vida. Por eso dice ahí en Lucas 12:6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si usted y yo somos hijos de Dios y si usted y yo vivimos en sujeción al Señor, pues no tenemos que tenerle miedo al futuro, ni al mañana, ni a la vida, ni la muerte, ni a ningún ser humano, porque estamos en las manos de un Dios poderoso, de un Dios soberano, un Dios que además de eso es nuestro Padre Celestial y nos ama, y que todo lo que Él planifica para sus hijos es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Por eso en Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En vez de usted y yo, como estos creyentes a los cuales Santiago le escribe, en vez de usted y yo decir, hoy y mañana haremos tal cosa y nos comprometemos con tal persona a hacer estas cosas y hacemos un plan, en vez de usted y yo ligeramente planificar nuestra vida y comprometer nuestro tiempo, nuestro futuro, tenemos que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué significa esa expresión? Si Dios quiere, si el Señor lo permite. ¿Qué significa eso? Eso es un reconocimiento de quién es el Señor, quién es Dios en nuestra vida, quién es el Señor de nuestra vida. Estamos con esa frase reconociendo que el Señor de nuestra vida es Cristo. Es un reconocimiento del señorío de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay muchos cristianos que solamente se limitan a recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y la verdadera conversión tiene que ver con no solamente recibir la salvación del Señor, sino también sujetarnos al señorío de Cristo. Usted y yo, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida le pertenece a Él y Él se convierte automáticamente en nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos manda como creyentes a rendir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes y metas al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. En Romanos 14, 7 al 9, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Usted y yo ya entregamos nuestra alma y nuestra vida a Jesucristo. Dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Usted y yo vivimos para el Señor y usted y yo morimos para el Señor porque le pertenecemos al Señor. Para eso Cristo, dice Romanos 14:9, para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor murió por nosotros, resucitó al tercer día para ser nuestro Señor. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo de un creyente que siempre vivió sujeto al señorío de Cristo en su vida. Allá en Romanos capítulo 1, versículo 9 al 13, el apóstol Pablo había hecho planes para visitar la iglesia en Roma. Él nunca había ido a Roma. Él no había fundado la iglesia de Roma. Alguien más lo hizo, pero él había escuchado tanto acerca de la fe de estos creyentes en Roma que él quería ir a visitarlos. Y se había planificado para hacer eso. Pero escuche lo que el apóstol Pablo mismo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, escuche bien, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo rogaba a Dios, le oraba al Señor, para que de acuerdo a su voluntad, si el Señor así lo quería, él pudiera ir a Roma a conocer a estos creyentes. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El objetivo de Pablo era ser de ayuda a estos creyentes, de traerle palabra de aliento, de fortaleza a estos creyentes. El deseo de él era también ser mutuamente confortado por la fe de estos hermanos en Cristo. Es decir, que el objetivo de Pablo no era egoísta, era correcto. Sin embargo, él entendía que no importa las motivaciones que él tenía, si fueran buenas o malas, dependía últimamente de la voluntad del Señor. Que todo lo que él planificaba estaba sujeto a si el Señor quiere. Versículo 13, Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. Pablo había planificado, había intentado ir a Roma, pero él mismo escribió, pero hasta ahora he sido estorbado. Es decir, de alguna manera, Pablo reconocía que aunque él había planificado muchas veces ir a Roma, de alguna manera no había sido la voluntad del Señor, porque muchas veces él había encontrado estorbo para poder cumplir su deseo de ir a Roma. Quizás él tenía todo planificado y de repente algo no funcionaba, se cerraba una puerta, algo pasaba que no podía él ir a Roma. Y él entendía que no era un asunto del azar, no era un asunto de la casualidad, era un asunto divino, era que el Señor no quería en ese momento que él fuera a Roma, y él por eso entendió que no basta con uno planificar lo que va a hacer con su vida, porque no es nuestra vida ya le pertenece al Señor, nuestra vida es del Señor. Y que el Señor es el que decide
lo que vamos a hacer y no vamos a hacer, porque no estamos aquí para que el Señor cumpla nuestra voluntad. Estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor. Para eso, usted y yo un día entregamos nuestra vida a Cristo. Sigamos el ejemplo de Pablo. Sigamos el consejo de Salomón y de David. En el Salmo 37:5, David escribió: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. En Proverbios 16:3, Salomón escribió: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La tendencia, lamentablemente, nuestra no es en apoyarnos en el Señor y sujetarnos a su voluntad, sino sujetar al Señor a nuestra propia voluntad y nuestra propia opinión. Por eso en Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago reconoce que este estilo de vida de estos creyentes reflejaba una soberbia, reflejaba una jactancia pecaminosa. No reflejaba humildad, no reflejaba sujeción a la voluntad del Señor, no reflejaba sujeción al señorío de Cristo en su vida. Estos creyentes vivían como si Cristo no existiera en sus vidas diarias. Y qué triste es encontrar aún hoy día tantos creyentes que viven vidas divorciadas de Dios, donde Dios solamente está presente el día domingo en la iglesia, pero después de ahí, todos los días de la semana, de lunes a sábado, Dios, el Señor, no es tomado en cuenta para nada. El Señor no existe. Se convierten entonces en ateos prácticos. Teóricamente creen en el Señor, reconocen la existencia del Señor, pero en la práctica viven como si Dios no existiera en su vida ni en el mundo. Por eso Santiago les advierte acerca de esta actitud soberbia, de esta jactancia pecaminosa que ellos tenían. Pero ¿de dónde viene esta soberbia? ¿De dónde viene esta jactancia de estos creyentes? ¿Por qué estos creyentes estaban viviendo una vida tan secular sin tomar en cuenta al Señor en sus planes, sus negocios, en su vida cotidiana? Esta jactancia, esta soberbia viene muchas veces de esa lejanía de Dios y de esa cercanía al mundo. Por eso en el capítulo 4 de Santiago, en los primeros versículos, el Señor le habla fuertemente a estos creyentes y les dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos creyentes se habían alejado del Señor. Uno de los peligros que muchos creyentes corren en estos días de pandemia, de coronavirus, es que al no estar congregándose en la iglesia por causa del virus, de las medidas de seguridad, lo que tú quieras, al estar tan alejado de la casa de Dios, alejado de la iglesia, de no congregarse, corren el peligro de alejarse del Señor y acercarse más al mundo. Y cuando tú te alejas del Señor y te acercas al mundo, empiezas entonces a parecerte menos a Cristo y más al mundo. ¿Y cómo es la gente del mundo? La gente del mundo vive sin Dios en sus pensamientos y en sus planes. La Biblia dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y así es que la gente de este mundo vive como si Dios no existiese. Y así como muchos cristianos quieren vivir como si Dios no existiese ni en el mundo
ni en sus vidas. Y que Dios existe solamente cuando tienen problemas, para que Dios les resuelva el problema y entonces puedan seguir viviendo sin Dios. Por eso, hermanos, Dios nos anima a cada día, tú y yo, alejarnos más de este mundo y acercarnos más a Dios. Vuelve a tu iglesia. Deja las excusas, deja de seguir a este mundo, deja de escuchar las mentiras del maligno. No deje que nadie te aleje de tu iglesia, porque cuando te alejas de la iglesia, te alejas de Cristo. Y entonces empiezas a vivir como si sin Cristo, como si Cristo no existiera, como si Cristo no fuera el Señor de tu vida. Por eso Pablo escribió en Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea, hermano, que tú y yo nos rindamos cada día más a su voluntad en nuestra vida, y que tú y yo cada día resistamos este mundo que quiere conformarnos a que tú y yo pensemos y actuemos y vivamos sin Dios, sin tomar en cuenta al Señor para nada en nuestra vida. La única manera de tú y yo poder realmente vivir la vida a plenitud como el Señor desea es conociendo, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso tenemos que cada día rendir nuestra vida al Señor y a su voluntad. No podemos seguir siendo ignorantes de su voluntad. No podemos seguir viviendo como insensatos, como necios. Por eso Santiago advierte a sus creyentes en cuanto a la soberbia, en cuanto a la jactancia, de planificar sin tomar en cuenta la voluntad del Señor. Recuerda que Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él siempre da gracia a los humildes. Por eso en Romanos 12:3, luego de Pablo exhortar a los creyentes a rendir su vida a la voluntad de Dios y a no ser conformados por este mundo para poder comprobar la voluntad de Dios en su vida, les dice a cada uno de entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El mundo le encanta inflar nuestro ego, como Satanás con la serpiente hizo con Eva, que infló su ego, le dijo: tú no necesitas a Dios, tú puedes ser Dios. Y eso es lo que el mundo nos dice, es lo que el maligno nos dice cada día: tú no necesitas a Dios, tú no necesitas a la iglesia te necesita a ti, Dios te necesita a ti, pero tú no necesitas a Dios. No, hermano, tenemos que resistir cada día esas mentiras del maligno y de este mundo y rendir nuestra vida a la voluntad del Señor Jesucristo en nuestra vida, porque solo su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas veces no es que no sabemos lo que Dios quiere o que no sabemos la voluntad de Dios, es que no nos importa conocer su voluntad, ni siquiera obedecerla. Y por eso dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Quién es Señor de tu vida? ¿Es Cristo o es tu yo, tu carne u otra persona o el maligno? No, hermano. Cristo murió por nosotros. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día.
y vive hoy para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo. Y tenemos que decirle al Señor, como Cristo le dijo al Padre allá en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:39, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tenemos cada día que rendir nuestra vida al Señor y decirle: Señor, yo quiero hacer esto, mi intención, mi plan es hacer esto, pero es si tú quieres, Señor. Porque yo no quiero que tú te conformes a mi plan, a mi sueño, a mi deseo, sino que mis deseos, mis planes y mis sueños cada día se conformen a tu plan y a tu voluntad perfecta para mi vida. Porque yo no estoy aquí para ser servido por ti, Señor. Yo estoy aquí para servirte a ti, Señor, con mi vida. Hermano, es tiempo que maduremos en la manera en que estamos viviendo nuestra vida terrenal, porque esta vida es frágil, el futuro es incierto, la vida es pasajera, es efímera, y el Señor quiere que usted y yo cada día aprovechemos más el tiempo, siendo sabios, no necios, siendo entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser creyentes sumisos, humildes, sujetos por completo a la voluntad de Cristo en nuestra vida. Que antes de planificar, antes de comprometernos, siempre digamos: si Dios quiere, Dios mediante, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es tan clara, es tan precisa. Padre, ayúdanos a madurar. Que en este tiempo de pandemia, de pruebas, tú puedas producir en nosotros un mayor crecimiento espiritual. Y que podamos madurar en cada una de las áreas de nuestra vida. De manera especial en el área del uso, del manejo de nuestra vida. Padre, que no sigamos controlando, dirigiendo nuestras vidas como si tú no existes, sino que podamos tomar nuestra vida y entregarte a ti el control, entregarte a ti el guía, para que tú seas el capitán exclusivo de nuestra vida y de nuestra alma. Que digamos cada día: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y que no seamos como ese sticker que decía: yo soy el piloto y Cristo es mi copiloto. No, Padre, que tú, Señor, sea nuestro piloto, el que dirige por completo nuestra vida. Y que no hagamos ningún plan, ningún compromiso, sin antes decir: si el Señor quiere, si el Señor lo permite, porque nuestra vida y nuestro futuro está en tus manos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano y amigo, por ver este mensaje y este servicio. Y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Así que queremos concluir con otra hermosa alabanza y estaremos todos despedidos. Dios me los bendiga y pasen un buen resto de la noche. Ahora, amados hermanos, vamos a terminar con esta preciosa alabanza que es una oración, es una plegaria al Señor para que nos ayude a sacar de nuestro ser todo pecado, todo vicio, toda maldad, y que Él pueda reinar en nuestros corazones. Es decir, que podemos ahora cantar y orar a la vez con esta hermosa alabanza: oh gran Dios de majestad. Gran Dios de majestad, reina en mi corazón. Sé el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Todo vicio y maldad, desarraigalos de mí. Quiero hacer tu voluntad
servirte solo a ti. Mi pecado me cegó, sordo era tu voz, no apreciaba tu amor, mi deleite era el mal, mas tu espíritu me dio vida, gozo y perdón. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir con mi vista puesta en ti. Guarda mi alma y corazón del maligno y tentación. Eres digno de alabar por mis obras y mi voz. Oh gran Dios de majestad, glorifícate en mí. Eres digno de alabar por mis obras y mi voz. Oh gran Dios de majestad, glorifícate en mí, glorifícate en mí. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga, buenas noches.